Dice José Luis Roch, también es un problema de todos y no solo del gobierno y menos con un gobierno en esta exigua minoría que tiene 84 diputados. También, como digo, es un problema de todos lo que está ocurriendo con los presos separatistas repartidos por toda Europa. Y este es un problema, o las consecuencias del problema no se le pueden o no se le deben imputar solo. En realidad no se le pueden imputar nada a este gobierno del Partido Socialista. El responsable de que haya presos separatistas en Suiza, en Bélgica, en Alemania, en Escocia, y que la justicia de esos respectivos países no haya sido capaz de entregarlos a España, es responsabilidad de una estrategia, a mi juicio desastrosa, del anterior gobierno de Mariano Rajoy. Bueno, pues ahora resulta que Carles Puigdemont no va a ser extraditado por rebelión, que es lo que le pedía la justicia española a la justicia alemana. Hoy se ha sabido que la justicia alemana entregará, si es que el juez de Arena, el Tribunal Supremo, entiende que es así, entregará a Carles Puigdemont solo y únicamente por un delito de malversación, pero no por rebelión. Eso es lo que dice el Tribunal Superior Regional alemán, que como en el caso de Corina no voy a describir. La acusación de malversación de fondos públicos es aceptable. La extraditación por la acusación de rebelión no es aceptable. La pena de traición prevista en Alemania en virtud del artículo 81 del Código Penal se basa en un nivel de violencia que no fue alcanzado por los conflictos en España. Puigdemont aspiraba solo a la celebración del referéndum. Tampoco ha sido el autor intelectual de la violencia. Tenemos con nosotros a Cristian Mesia, doctor en Derecho y penalista. Señor Mesia, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Rafael? Buenas noches. Es un placer que esté usted aquí. Igualmente. Como digo, el señor Mesia es doctor en Derecho y penalista y además podemos considerar un experto en este tipo de políticas de extradición. Cuéntenos, señor Mesia, que esto es un error del gobierno español haber puesto a disposición de los alemanes al señor Puigdemont. ¿Cuál es la razón por la que ninguno, no solo los alemanes, sino ningún país de Europa nos haya devuelto a los políticos independentistas? Bueno, en primer lugar, quiero decir que es un hecho, a mi juicio y a juicio de la gran mayoría de la sociedad española, es un hecho extremadamente grave lo que ha ocurrido hoy. Pero es un hecho que yo ya había anunciado en esta casa. Yo ya había dicho que, a mi juicio, casi seguro que tanto Alemania como Bélgica entregaría únicamente por el delito de malversación de caudales públicos. ¿Y por qué? Bueno, llevo 25 años ejerciendo en la profesión de abogado penalista, he tramitado muchísimas extradiciones y muchísimas OEDs, he hablado con jueces, he hablado con jueces de enlace, jueces de instrucción, y todos me han dicho en muchas ocasiones que a España siempre se le ha tomado el pelo. Es decir, nos han tomado el pelo, nos han engañado, nos han tratado mal, y que esto no es una novedad, no es algo que está ocurriendo hoy, el año 2018, sino que lleva años con el terrorismo en Francia, con distintos procedimientos en distintas partes de Europa. Y por eso, el señor Michavila, en el año 2003, pues tuvo la feliz idea de inventarse una ley que se llama Euroorden. Las extradiciones eran procedimientos largos, procedimientos que podían llegar en Europa hasta 2 años. España no se podía mantener, no podía tener una solicitud de extradición de un terrorista en Francia durante 2 años, 3 años, esperando que fuera extraditado. Con lo cual, el señor Michavila, pues acertadamente convenció a todos sus socios de que tenían que elaborar una ley que mamamos nosotros, que nos inventamos nosotros y que nosotros la redactamos, que se llama la Euroorden. ¿Y qué ha ocurrido hoy? Hoy ha ocurrido que nos encontramos en un proceso en donde los Estados europeos, Bélgica, Alemania, siguen tomándonos el pelo. Con lo cual hay que actuar, hay que reaccionar. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer el juez de Arena? ¿Qué tienen que hacer los políticos? Pues a mi juicio es claro lo que hay que hacer. Hay que abandonar la Euroorden. Nosotros la hemos creado. Es como Steve Jobs, que creó Apple, y sus socios le traicionaron. Sus socios metieron una puñalada en la espalda. Nosotros ahora mismo no nos podemos dejar apuñalar. Tenemos que reaccionar. Y ya. ¿Por qué? Porque hay otros procedimientos de extradición. Hay otras OEDs, otros países. ¿Y qué hay que hacer? Hay que abandonar la OED. Hay que volver a la antigua extradición y hay que volver al Convenio Europeo de Extradición Pasiva. ¿Eso no es bueno para la sociedad? No. ¿Es bueno para los ciudadanos? No. ¿Por qué? Porque tenemos el yihadismo, pero no tenemos otra. Porque no nos podemos dejar engañar más. Por tanto, ese es mi juicio. Tenemos que volver a la extradición y abandonar la OED. ¿Como represalia? No como represalia, como actuación. No nos podemos dejar engañar. En el año 2008, Alemania nos extraditó un musulmán
de nacionalidad alemana a España por terrorismo. Le reclamaba un juez central de instrucción. Y no lo entregó porque era nacional. Y la Constitución alemana no lo permitía. ¿Y qué hizo el juez presidente de la Sala Nacional, de la sección primera? Javier Gómez Bermúdez dijo, sí, que ustedes no nos entregan. Pues por el principio de reciprocidad, nosotros ya no entregamos más nacionales españoles a Alemania. ¿Y qué ocurrió? Que rápidamente las instituciones y los políticos alemanes, ¿qué hicieron? Cambiar la Constitución. ¿Por qué? Porque no interesa estar fuera de la OED. Porque ha sido una ley maravillosa, es una ley que ha funcionado muy bien. Y por culpa de una serie de jueces alemanes, jueces belgas, en donde, después de leer jurisprudencia de estos señores, pues me imaginaba que algo iba a pasar, tengamos que volver a la extradición. Pero no nos queda otra. No nos queda otra. Porque de lo contrario, lo que no podemos es ahora decir, por el principio de reciprocidad, tú no me has entregado a Puigdemont, yo no te entrego a un estafador. ¿Pero con la extradición lo puedes sacar? ¿El qué? Aplicando la extradición. Por lo menos serán procedimientos largos, serán procedimientos que a nadie le gusta y serán procedimientos en donde el Convenio Europeo de Extradición Pasiva y los tratados bilaterales pues establecen condiciones para entregar o no entregar. No es como ahora. Vamos a ver, en España, si tú representas a una persona que va a ser entregada o que le reclaman, o que posiblemente vas a entregar, le reclama a otro Estado, tienes un 1 o 2% de posibilidades de ganar el procedimiento. O 0,5%. No hay posibilidad en España. Y los españoles, los jueces españoles han sido tan garantistas, tan extremadamente garantistas, que hasta incluso cuando se promulgó la ley, España era el único país en donde no cabía apelación, cabía recurso, no cabía recurso. Resolvía la sala y no había posibilidad de acudir al pleno de la sala, como en la extradición. Eso, a través de distintos abogados europeos, especialmente yo en España, a través de una organización que se llama Fair Trials International, conseguimos que se cambiara la ley a través de instancias europeas. Se modificó, ya cabe recurso. Pero es que en España los jueces españoles eran pro extradición. ¿Me entregas? ¿Me reclamas? Te entrego. ¿Me reclamas? Te entrego. Y los alemanes, los ingleses... Señor Mesía, y el resto de la mesa, me gustaría que viéramos a este respecto alguna de las reacciones. Por ejemplo, la del implicado, del principal protagonista, que es el propio Carles Puigdemont. Hoy ha escrito un tuit que dice lo siguiente. Vamos a ver el tuit de Carles Puigdemont cuando ha conocido esta sentencia del tribunal alemán. Hemos derrotado la principal mentira sostenida por el Estado. La justicia alemana niega que el referéndum del 1 de octubre fuera rebelión. Cada minuto que pase nuestros compañeros en prisión es un minuto de vergüenza e injusticia. Lucharemos hasta el final. Señor Mesía, esto obviamente pone a los independentistas muy contentos y ellos han elaborado un relato que yo entiendo que tiene cierta lógica, un relato según el cual si los belgas no nos entregan a los presos separatistas, si los alemanes no nos entregan a los presos separatistas, si los escoceses no nos entregan a la señora Ponsatí y si los suizos tampoco nos entregan a Ana Gabriel, igual el problema no lo tienen los europeos, lo tenemos nosotros. Esta es la lógica que está empezando a imperar ya no solo entre los separatistas, sino entre la clase política española y gran parte de la sociedad. Igual es que estamos nosotros haciendo algo mal. Bueno, por supuesto mi opinión. En el mes de julio del 2017, hace un año, fue cuando los separatistas levantaron la bandera y dijeron, aquí estamos nosotros, vamos a hacer esto o aquello. Yo tengo un amigo que tiene un cargo público importante, relevante, no voy a decir su nombre, que alarmó al Estado español, al gobierno, y dijo, cuidado que vienen los indios. Y el gobierno se fue de vacaciones. Posteriormente, en octubre, lo que se nos venía encima, ¿qué hizo Rajoy? Sacar la policía. Todos queríamos a la Policía Nacional en la calle. Queríamos a la Guardia Civil, que actuara y que no permitiera el referéndum. Tampoco se hizo bien. ¿Por qué no se hizo bien? Mire, yo el día 2 me iba a ir el 1 de octubre a Houston, porque tengo un amigo enfermo ahí. Y aplacé el viaje el día 2 porque quería saber qué iba a pasar el día 1. Y aterricé pues, el día 2. Me subí en el taxi en Houston y en la radio, durante los 45 minutos del trayecto del aeropuerto al hospital, solo se hablaba de la brutalidad del Estado español pegando a unos pobres señores que lo único que quieren es votar. Yo estaba así. Qué desastre. Yo estaba así. Entonces, se hizo, no digo mal, pero se hizo tarde, no se previó. No se previó. Por tanto, si se hubiera hecho algo, a lo mejor lo habríamos evitado. No lo sé.
Y yo creo que algo se tenía que haber hecho. Vamos a ver dos reacciones más y enseguida doy paso al resto de la mesa. Tienen que ver con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, qué opina sobre este fallo del Tribunal alemán, y también sobre el portavoz Eduard Pujol, que es el portavoz de Junts per Catalunya, también sobre este fallo que tan contentos ha puesto a los separatistas. Vamos a ver estos vídeos y os doy la palabra enseguida. Fíjese, cuando era líder de la oposición y ahora como presidente del Gobierno siempre he mantenido la misma máxima. Las resoluciones judiciales no se califican, se respetan. Y eso es lo que hace este Gobierno. Respetar todas y cada una de las decisiones judiciales, ya sea en España, en Bélgica, en Alemania, donde sea. Lo importante en términos de la justicia española es que aquellas personas involucradas en los hechos que ocurrieron el último semestre del año 2017 tienen que ser juzgadas por parte de los tribunales españoles. Incluso la justicia alemana reconoce la extradición por malversación. Esto también nos demuestra que se ha controlado muy poquito el dinero de la Generalitat por parte del gobierno anterior, y ahora resulta que encima Sánchez ha levantado el control sobre las cuentas. Quizás al gobierno de Sánchez le podría servir esa aprobación de extradición por parte de Alemania sobre la malversación para darse cuenta que lo último que tiene que hacer es levantar el control de las cuentas de la Generalitat. Y estamos pues delante de una nueva bofetada, delante del nuevo revés a la justicia española y de un nuevo episodio que desmonta absolutamente la tesis loca e inventada del juez Llarena en connivencia con la Guardia Civil, el Partido Popular y la Fiscalía General. Basta ya de literatura, que llegue la justicia. Este es Eduard Pujol, que es el portavoz de Junts per Catalunya, que diciendo que basta ya de esta narrativa alocada por parte del Gobierno de España y que escuchen a la justicia alemana. Rosa Cuervo Hermós. Yo, vamos a ver, me ha gustado mucho una frase que ha dicho nuestro invitado: nos están tomando el pelo. Yo creo que tenemos que entender esta decisión de la justicia alemana. Y se lo pregunto porque no lo sé seguro. La Fiscalía sí se ha pronunciado, entiendo que era su papel, y la Fiscalía alemana consideraba que había habido violencia. De hecho, describía con bastante firmeza y con bastante rotundidad la violencia que había visto, porque le habían hecho llegar imágenes de lo que había ocurrido, la violencia por parte de los separatistas catalanes, me refiero. Pero yo no sé si el papel de la justicia alemana aquí era entrar a juzgar si lo que ha hecho Puigdemont es o no es rebelión, o simplemente su papel como Estado de la Unión Europea, aliado de España, era decir lo que estaba usted explicando: España nos pide a este señor y nosotros se lo tendremos que mandar a un país con todas las garantías legales. Como ha dicho, tenemos confianza ilimitada en las garantías legales de España. ¿Era o no era papel del juzgado alemán entrar a analizar si lo que había pasado aquí era, según su criterio, rebelión? Porque de alguna manera están restando autoridad a la justicia española. Bueno, muy buena pregunta. Vamos a ver. Antes de la OED, con el Tratado Bilateral de Extradición y con el Convenio Europeo de Extradición, ya ni siquiera los jueces podían entrar a valorar si realmente se había cometido el delito o no. Claro. Anterior a la OED. Ya cuando nace la OED, con los principios de reconocimiento mutuo y confianza, absolutamente desaparecen. Esa posibilidad por parte de un juez de valorar si se ha cometido o no el delito. No puede entrar a valorar. Es que no puede, es que no lo permite la ley. La cuestión está en que en ese catálogo de delitos que establece la OED, pues no está la sedición y la rebelión. Y en estos casos sí el juez valora. Pero es que hay una resolución de un tribunal alemán, que he leído hace unos días, en donde manifiesta sobre la extradición a otro país, no en España, otro país tercero, en donde dice que yo voy a entregar a la persona reclamada, pero podría no entregarla porque me parece que la pena solicitada por parte del Estado reclamante es desorbitada. Cuando ese principio de proporcionalidad que hace referencia al juez alemán no cabe en la OED. Es decir, están haciendo lo que quieren. Utilizan la OED a su antojo, a su manera, pues de la misma manera que los separatistas, igual. Entonces, solución. Si ustedes no juegan al juego de la OED, volvamos a la extradición. Claro. No jugamos. Alejo Vidal Quadras. Sí, este es un punto crucial. Es decir, lo que tiene que hacer el Estado, la justicia del Estado al que se le reclama
la extradición es ver si las figuras penales por las cuales se reclama a esa persona tienen una correspondencia en su propio ordenamiento, ¿no? Bueno, eso nunca puede ser absolutamente exacto, sino que hay un margen interpretativo. Lo que no puede hacer en ningún momento, y en eso estamos todos de acuerdo, y Rosa lo apuntaba muy certeramente, es juzgar la cosa, porque la cosa la de juzgar el tribunal español, no el alemán. O sea, el alemán tiene que decir, usted me le pide por esto y por esto y por esto. A ver, yo he de ver si existe, por ejemplo, malversación, sí. O sea, esto existe en el Código Penal alemán. El Código Penal alemán tiene una cosa que se llama traición. Bueno, pues yo, que lo he leído, hombre, pues puede encajar perfectamente en lo que aquí llamamos rebelión. Entonces, ellos no tienen por qué juzgar los hechos, sino que haya una coincidencia razonable entre las dos figuras penales y, sobre todo, aplicar el principio en el que se basa el European Warrant, que es la confianza entre Estados de la Unión Europea. Entonces, si se hizo eso, fue para evitar que los señores de Schleswig-Holstein de repente salgan por peteneras. Por eso se hizo. Entonces, lo que dice nuestro invitado, que es romper la baraja y decir, oiga, si la orden europea usted no me la respeta nunca, pues mire, volvemos a lo de antes y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. A ver, yo creo que esto está mal en el sentido que es un retroceso, pero está bien como táctica, ¿no? Porque a lo mejor así se asustan y ya dejan de tomarnos por el pito del sereno, ¿no? Cristian Mesía, nos queda muy poquito tiempo, tengo que despedirle. Ha sido un placer que esté aquí y que nos arroje un poquito de luz con respecto a este asunto, que la mayoría de los que estamos aquí en esta mesa somos legos en la materia.